Muy bien, ayer le informábamos sobre la crisis que se está viviendo en Ecuador. Varias versiones, hay estado de excepción declarado por el presidente Daniel Noboa, quien tras la crisis de seguridad carcelaria, luego de la fuga de Adolfo Macías Villamar, alias El Fito, se ha desatado una ola de violencia en las principales ciudades como Quito, Guayaquil, Cuencas. Pero bueno, para que nos extienda un poco más la información, nos vamos a comunicar hasta Ecuador con el periodista Fabricio Salazar. Mi estimado Fabricio, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, compañeros. ¿Cómo están? Buenos días de acá desde Ecuador, provincia de Manabí, localidad costera, ubicada en el centro norte del Ecuador. Efectivamente, como bien nos recalcabas, estamos atravesando momentos difíciles en materia de seguridad, producto de bandas del crimen organizado que se han tomado el Ecuador prácticamente. Ayer en un hecho sin precedentes, sujetos armados, fuertemente armados, al menos 13, ingresaron a la cadena televisiva TC Televisión, la más vista del país, y rompieron sus instalaciones en un noticiero en vivo, como que si estuviéramos ahora mismo e ingresaran. Ingresaron con granadas, armas largas, dinamita, a amenazar a los periodistas y trabajadores del medio de comunicación que se encontraban en vivo, como decíamos, en un noticiero. Apuntaron gozadamente en vivo y frente a las cámaras al periodista José Luis Calderón en el cuello con una escopeta, un arma muy peligrosa que de haberse soltado algún disparo hubiese ocasionado lesiones fuertemente en la integridad del comunicador. En todo caso, esto se registró aproximadamente a las 14 horas 20 minutos hora local acá en Ecuador, cuando todos los ecuatorianos estaban viendo el informativo. Ingresaron estos sujetos que después fueron neutralizados por la Policía Nacional del Ecuador. Grupos especiales de élite ingresaron y recuperaron sanos y salvos a los trabajadores de este medio de comunicación, producto del enfrentamiento que hubo dentro de este medio de comunicación. Uno de los empleados resultó de una pierna no de gravedad y otro resultó con fracturas en la mano producto de golpes que recibió de uno de los 13 sujetos. Esto se da en medio de una escalada de violencia que ha representado la colocación de coches bombas en gasolineras o estaciones de servicio para llenado de combustible de vehículos en las ciudades de Guayaquil, Esmeraldas y Quito. Esta última, la capital de Ecuador, que no vivía constantemente estos hechos de violencia, pero ya estas bandas del crimen organizado se la han tomado. Producto de todo esto, el presidente Daniel Noboa emitió un decreto ejecutivo en el que prácticamente le declara la guerra a las bandas del crimen organizado. Si bien el decreto no dice específicamente que se traduce, porque hablan de un conflicto armado interno que es reconocido por el Estado y por el cual las Fuerzas Armadas, alrededor de 56.000 efectivos, están dispuestos ya en las principales calles y avenidas de las principales ciudades, sobre todo las más afectadas. Recordemos Guayaquil, la ciudad más violenta del mundo en este rato, lastimosamente está ordenada por policías en el propio Quito, en el propio Cuenca, en la provincia de Manabí también, en varios cantones se está evidenciando ya tanquetas de Fuerzas Armadas recorriendo, sobre todo el patrullaje nocturno. Por seguridad se están estableciendo retenes en hospitales, en sectores estratégicos también, como empresas eléctricas, bancos, hospitales y algunas otras entidades que requieren obviamente de la presencia de seguridad. En todo caso, ayer, tras lo que sucedió en el canal televisivo TC Televisión, los ciudadanos salieron despavoridos de sus trabajos, no solo en Guayaquil, epicentro de este último hecho violento y sin precedentes, sino también en todo el país. Todos los ecuatorianos se guardaron, nos recordaban momentos incluso de la pandemia de la COVID-19.
Mi estimado Fabricio, se habla también de que el presidente Daniel Noboa le declara la guerra a 22 grupos catalogados como terroristas, 22 pandillas ligados con el cártel mexicano de Sinaloa. Entre estos grupos, Mafa 18, los gángsters, el cártel de las Feas, los Águilas, AK-47, bueno, 22 grupos criminales que operan allá en Ecuador. Se declara un estado de excepción donde no es otra cosa, traducirlo en palabras más, palabras menos, que se le brinda todo el respaldo y todo el apoyo a las Fuerzas Armadas para que tomen el control de las calles. Ahorita, en estos momentos que se vive en las diferentes ciudades de Ecuador, ¿cuál es el panorama? Ya está el ejército tomando el control de las calles. Se habla también de una contienda interna alrededor de en 6 centros carcelarios. ¿Qué tan cierto es esto que ha trascendido esta crisis de seguridad al interior de las prisiones en Ecuador, la cual se agudizó a raíz de la fuga de Adolfo Macías Villamar? Eres el Fito. Así es. Bueno, el tema de las cárceles ha sido controlado por el momento, pero sí hubo grescas, hubo amotinamientos de reos, unidades tácticas de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, acudieron precisamente a estos centros carcelarios a tomar el control. Circulaban por redes sociales videos de aparentes ejecuciones al día penitenciario, pero aquello ha sido descartado. Son videos de otras localidades en los cuales han tenido voces de montaje, precisamente porque los sujetos que están encapuchados aprovecharon los bandas de crimen organizado se presumen que han infiltrado estos videos falsos para generar pánico en la ciudadanía. En todo caso, tras la fuga de Adolfo Macías Villamar al ejército, sí se dieron grescas. También se jugó el delincuente Fabricio Colón Pico Suárez. Él fue acusado por la fiscal general del Estado, Diana Salazar, de querer atentar en su contra. Precisamente esto obligó a su captura o recaptura y colocarlo en la cárcel de Riobamba, una localidad de la Sierra Ecuatoriana, pero después, en medio de las revueltas en las cárceles, jugó y está siendo localizado. Hay una recompensa. El gobierno de los Estados Unidos ha ofrecido más de $5 millones para dar con Adolfo Macías Villamar alias El Pito y también con Fabricio Colón Pico Suárez alias Capitán Pico. Esto pues, sin lugar a dudas, ha tenido también a las autoridades en la búsqueda constante de estos sujetos. Actualmente el panorama que se vive en las calles del Ecuador es un panorama similar al de la pandemia. Un poco más, poco menos de personas, pero se está viviendo eso. Poca afluencia de vehículos, el transporte entre provincias, el transporte público no está funcionando, las unidades no se están desplazando, los micros, los camiones no se están desplazando en todo el país transportando personas. No está sucediendo, solo se está dando la transportación dentro de las ciudades, o los buses urbanos, o los camiones urbanos, que están recorriendo precisamente solo las ciudades y unas cuantas unidades, no todas. En este momento, movilizarse dentro de las ciudades es un poco complicado porque también no hay cómo hacerlo. Los taxis, que son vehículos privados para transportar personas, tampoco lo están haciendo. A la gente le ha tocado utilizar bicicleta, le ha tocado utilizar caminar o acudir pues, a alguna persona que pueda llevarlos en medio de esto que estamos viviendo. Muy bien, Fabricio, te agradezco que nos hayas tomado la llamada. Nos reiteramos nosotros también a tus órdenes cuando se te ofrezca algo de por acá, alguna información. Y bueno, agradecerte que nos hayas informado puntualmente cuál es la situación que prevalece por allá con nuestros hermanos ecuatorianos, y estaremos ahí muy al pendiente de lo que pasa, y te agradeceríamos pues también que estuvieras ahí al pendiente en caso de que pudiéramos echarte otro telefonazo para que nos mantuvieras al tanto de la situación que prevalece allá. Perfecto, como no, compañeros, muchas gracias. Cuando la información amerita, obviamente, estaremos informando de lo que suceda. Para finalizar rápidamente, decirles que el gobierno de Argentina y el gobierno de China, Israel, han ofrecido cooperación económica y armada
para el Ecuador en las próximas horas. De pronto, pues, pudiéramos estar ampliando este tema. Es lo que podemos informarles desde acá de Ecuador, hacia México. Un abrazo. Igualmente, fuerte abrazo, Fabricio. Te agradezco la atención de habernos tomado la llamada y estaremos muy al pendiente. Muchísimas gracias. Muy bien, ahí está Fabricio Salazar, periodista ecuatoriano, que nos da santo y seña de lo que está ocurriendo en las principales calles de las ciudades más importantes de Ecuador, después de la fuga de dos importantes capos que tenían sumido en el terror, o tienen ahorita sumido en el terror a el pueblo ecuatoriano, particularmente en las ciudades principales. Esto ya tiene un par de días y por supuesto que aquí en Enterate le estaremos informando puntualmente de lo que pase allá en Ecuador y de cómo se vaya desarrollando esta lamentable historia. Ecuador en guerra consigo mismo, una lamentable situación.